Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por una nueva bendición que nos da de compartir la palabra del Señor. Y hoy seguimos con la serie del libro de los Hechos. Vamos a hablar del tema No te des por vencido. No te des por vencido. Y vamos a basarlo en Hechos 18, los versículos 9 y 10, aunque vamos a tomar algunas partes de todo el capítulo 18. Dice así, Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Como dicen los primeros versículos de este capítulo 18 de Hechos, encontramos a Pablo llegando a esta ciudad de Corinto. Salió de Atenas, donde estaba predicándole a los filósofos y a todas aquellas personas, y llega entonces a la ciudad de Corinto. Ahí en Corinto consigue a unos judíos, al judío Aquila y a su esposa Priscila, y entonces conociéndoles comienza a trabajar con ellos porque tenían el mismo oficio de Pablo de hacer tiendas. Y dice aquí el capítulo 18 que él entonces todos los sábados, todos los días de reposo, iba a la sinagoga a compartir la palabra de Dios con los judíos. Y lamentablemente fueron cerrando su corazón a la palabra de Dios y entonces se molestaron con Pablo, y Pablo hizo lo que hacían en los judíos cuando alguien los rechazaba: sacudió el polvo de sus zapatos y sus ropas también las sacudió y dijo: desde ahora en adelante me vuelvo a los gentiles. Pablo recibió allí otro rechazo más entre estas personas. Sin embargo, hubo gente que sí prestó atención a la palabra de Dios, y por eso Pablo insistió en predicar el evangelio allí en la ciudad de Corinto. Un hombre una vez estaba paleando nieve en la entrada, en el frente de su casa, cuando dos muchachos con palas similares se le acercaron y le preguntaron: ¿paleamos su nieve, señor?, le preguntó uno. Solo $2. Perplejo, el hombre respondió: ¿no ven que lo estoy haciendo yo mismo? El jovencito dijo: claro. Dijo el muchacho emprendedor: por eso se lo preguntamos. Recibimos más trabajo de personas que ya han hecho la mitad y están listas para darse por vencidas. Interesante la acotación de este joven, de este muchacho, ¿verdad? Muy inteligente. Hay gente que se da por vencido cuando va por la mitad del trabajo. El doctor Raymond Edman, él solía decir a los estudiantes de Wheaton College, allí en Illinois: siempre es muy pronto para darse por vencido. Y Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le recordaba a su iglesia: con perseverancia el caracol llegó al arca. Corinto, con sus 200,000 habitantes, no sería la ciudad más fácil para empezar una iglesia. Sin embargo, allá Pablo fue después de salir de Atenas, como mencionábamos al principio, y se fue solo. Las cosas eran difíciles, eran duras, pero el apóstol no se daba por vencido. La reputación de Corinto en cuanto a su perversidad era conocida en todo el imperio romano. Según Romanos 1, 18 al 32, esos versículos los escribió Pablo estando en Corinto. Gracias a la ubicación de Corinto, la ciudad era un centro comercial y un centro de viajes también. El dinero y el vicio, junto con las filosofías extrañas y las nuevas religiones, llegaron a Corinto y hallaron allí mucha recepción. Cuando Dios abre puertas, el enemigo también insiste en cerrarlas, y hay ocasiones cuando nosotros mismos las cerramos porque nos desalentamos y nos damos por vencidos. Al ministrar Pablo en Corinto, el Señor lo motivó a seguir adelante. Cuando Pablo estaba quizás un poco ya desanimado, el Señor le animó con una visión.
Y la misma motivación que le dio Jesús a Pablo está disponible para ti y para mí hoy, que hemos decidido predicar la palabra de Dios a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y entonces va a venir momentos de desaliento, de desánimo, pero no debemos darnos por vencidos. La pregunta entonces que queremos responder hoy, basado en este pasaje que acabamos de leer, es: ¿por qué no debemos darnos por vencidos? La primera respuesta es que no debemos darnos por vencidos porque Jesús nos da una palabra de aliento. La palabra está en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 9, la segunda parte del versículo que dice: no temas, no temas. Pablo llegó a Corinto después de su ministerio en Grecia, como les decía, estaba en Atenas, según Hechos 18:1, y decidió magnificar a Cristo y su cruz, depender del Espíritu Santo y presentar el Evangelio con sencillez, como él lo escribió en 1 Corintios 2, 1 al 5. Cuando Dios bendice un ministerio, puede esperarse que aumenten la oposición, pero también las oportunidades. Pablo escribió en 1 Corintios 16, 9 lo siguiente: se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El enemigo se enfurece cuando nosotros invadimos su territorio y libertamos a sus esclavos. Como vimos el domingo pasado en Tesalónica y en Berea, según Hechos 17, 5 al 13, los judíos incrédulos provocaron problemas para Pablo y sus amigos, como dice 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16. Tal oposición es prueba de que Dios está obrando, y esto debe a nosotros animarnos. La oposición de los judíos había obligado a Pablo a salir de Tesalónica y Berea, pero en Corinto solo hizo que él se quedara a hacer su trabajo. No se dio por vencido, y tú tampoco debes darte por vencido cuando el Señor ha puesto en tus manos una tremenda y una gran responsabilidad, como es la de predicar el Evangelio. Es típico del Señor hablarnos cuando más lo necesitamos. Su tierno "no temas" puede calmar la tempestad de nuestros corazones sin importar las circunstancias que nos rodean. Así, Él le dio seguridad a Abraham, según Génesis 15, versículo 1. Dice: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. También le dio palabra de aliento a Isaac. Dice Génesis 26, 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Entonces también le dio aliento a Jacob. En Génesis 46, 3 dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Las palabras de Jesús a Pablo también son las palabras que dirige a cada uno de nosotros. No temas, no debes tener temor, debes seguir adelante, porque la tarea que Dios te ha dado, Él nos la ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser entonces responsables del trabajo, de la labor que Él nos ha asignado. Él nos dice: no temas. Esa es la primera razón por la que no debemos darnos por vencidos. La segunda razón es que no debemos darnos por vencidos porque Jesús también nos da una palabra no solamente de aliento, sino de consejo. Él nos da una palabra de consejo. Dice Hechos 18, versículo 9, la tercera parte del versículo: habla y no calles. Habla y no calles. Aquila y Priscila son un buen ejemplo de cómo cualquier creyente puede ayudar al avance de la obra del Señor. Todo pastor, todo misionero, todo creyente debe dar gracias a Dios por personas como Aquila y Priscila, personas con manos, corazones y hogares dedicados al Señor.
Amigos como Aquila y Priscila, Silas y Timoteo y los creyentes generosos de Macedonia hicieron posible que Pablo sirviera eficazmente al Señor. Sus amigos creyentes, nuevos y viejos, lo animaron cuando él más lo necesitaba. Nosotros también debemos animar a nuestros amigos en la obra del Señor. Ralph Waldo Emerson escribió: Dios no quiere que todos seamos ricos, poderosos o grandes, pero sí desea que todos seamos amigos. Y Pablo escribió en Gálatas 6, versículo 2, sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. De esa manera lo expresó Pablo. Habla y no calles. El Señor le dio aliento a Pablo, pero no solamente el Señor, sino que había gente alrededor de Pablo que lo animaba, que lo entusiasmaba, que le daba aliento, fortaleza para que siguiera adelante en el ministerio que Dios le había encomendado. Humanamente hablando, no habría habido iglesia en Corinto si no hubiera sido por la devoción y servicio de muchas personas. Dios nos envía personas que nos alientan a seguir adelante en los momentos difíciles de la vida. La conversión de Crispo, dice allí el versículo 8 de Hechos capítulo 18, Crispo era el dirigente, el principal de la sinagoga. Era el encargado de la sinagoga. Imaginen ustedes, el principal de la sinagoga se convirtió al Señor. Dios permitió que Crispo tuviera un oído atento y un corazón dispuesto de servirle a él y se convierte, y eso le levantó el ánimo al apóstol Pablo. Pero también hizo sentir mal a todos los judíos que estaban allí y se reunían en aquella sinagoga. Entonces, esa conversión de ese importante líder judío generó más oposición hacia el apóstol Pablo. La comunidad judía de Corinto estaba furiosa por el éxito alcanzado por Pablo e hizo lo posible para silenciarlo y librarse de él. Trataron de llevarlo entonces al magistrado que en aquel tiempo estaba comenzando su labor en la ciudad de Corinto. Sin embargo, no consiguieron a Pablo y agarraron a otro hombre y lo llevaron allí y lo metieron preso a este hombre que estaba allí trabajando también, que vivía al lado de la sinagoga. Allí este hombre entonces fue llevado ante los líderes, este líder político llamado Galio. Dice aquí el versículo 8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Allí entonces hubo una gran bendición para el apóstol Pablo. Lucas no nos da detalles de la situación, lo que pasó allí, pero la situación se tornó difícil y peligrosa. Pablo tal vez estuvo pensando en dejar la ciudad cuando el Señor aquel momento se le acercó en una visión y le dio la seguridad que necesitaba, diciéndole: habla y no calles. En tercer lugar, el por qué no debemos darnos por vencidos es que no debemos darnos por vencidos porque Jesús también nos da una palabra de seguridad. Jesús le dijo en el versículo 10, Hechos 18:10, la primera parte: yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Este es un trabajo, la obra del Señor es un trabajo que debemos hacerlo por la fe en el Señor, y andar por fe quiere decir ver oportunidades incluso en medio de la oposición. El pesimista ve solamente los problemas. El optimista ve el potencial por todas partes, pero el realista ve entonces el potencial en los problemas. Pablo no cerró sus ojos a los muchos peligros y dificultades en Corinto, pero los miraba desde el punto de vista de Dios. Fe quiere decir hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que uno sienta, de las circunstancias o de las consecuencias. Nunca
ha habido un lugar fácil en donde servir a Dios. Y si acaso lo hay, es posible que algo ande mal en ese sitio. Pablo le recordó a Timoteo, según 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo no permitió que la adversidad le impidiera servir al Señor. Jesús se le había aparecido en varias ocasiones al apóstol Pablo y se le aparecería en el futuro también. En Hechos 9, 1-6, el Señor se le apareció a Pablo para que Pablo entonces se convirtiera a él y le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y allí el Señor le dio aliento, estímulo al apóstol para que siguiera avanzando. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel. Mateo 1:23 dice, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Él es digno de ese nombre. La próxima vez que tú te sientas solo y derrotado, piensa en lo que escribió el escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está contigo en todo momento. Por lo tanto, no debes darte por vencido. Y en último lugar, no debemos darnos por vencidos porque Jesús nos da también una palabra de esperanza. Hechos 18, versículo 10, la segunda parte dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo fue animado no solo por la presencia del Señor, sino también por sus promesas. Jesús le aseguró que nadie le iba a hacer daño y que llevaría a muchos de esos pecadores al Salvador. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó y predicó el evangelio con fe y valentía. Su responsabilidad era obedecer a esa comisión. La responsabilidad de Dios era salvar a los pecadores. Si la salvación dependiera del hombre pecador, todos nuestros esfuerzos serían inútiles. Pero si la salvación es de Jehová, como dijo Jonás en el capítulo 2 de su profecía, versículo 9, podemos esperar entonces que Él bendiga su palabra y salve a las almas. Pablo entonces continuó predicando en Corinto, sabiendo que Dios estaba con él y que algunas personas serían salvas. En esos 18 meses de testimonio, vio muchas victorias a pesar de la oposición de Satanás. Podemos concluir entonces diciendo que después de 18 meses de ministerio, Pablo decidió que era la voluntad de Dios que saliera de Corinto y volviera a Antioquía. Sus amigos Priscila y Aquila lo acompañaron a Éfeso y se quedaron allí cuando él partió a Cesarea, según Hechos 18, 18 al 22. En Antioquía, él le dio informe a la iglesia de todo lo que Dios había hecho en ese segundo viaje misionero y después de un tiempo emprendió el tercer viaje misionero. Él había estado ausente de Antioquía tal vez por 2 años o más y los hermanos de Antioquía se alegraron grandemente al verlo y oír de las grandes cosas que Dios estaba haciendo a través de él en el pueblo gentil. Es probable que Pablo, con su testimonio, le dijera a los miembros de la iglesia de Antioquía: siempre es muy pronto para darse por vencido. Este es un buen recordatorio para ti y para mí en este día también. No te des por vencido. Sabemos que la obra de Dios no es fácil. La obra de Dios es un trabajo arduo, es un trabajo que va a traer mucha persecución y va a traer quizás mucha desilusión, pero también va a traer mucha bendición si nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Recuerda, no temas, porque el Señor está
contigo. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, yo te invito a que hoy te rindas a Él y le rindas tu corazón. Entrégate a Él en esta mañana y dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo te pido que entres en mi vida, perdones mis pecados y me hagas una nueva persona. Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados, Señor, y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito, Dios te bendiga y sigue creciendo en el Señor. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que quieras plantearme, escríbeme al correo que aparece allí en la pantalla. Así que espero que en la próxima ocasión puedas volver a sintonizar este canal para que sigas oyendo la palabra del Señor. Dios te bendiga y hasta pronto.